tardes, estamos en grado cero. Tenemos la oportunidad, gracias a Editorial Océano, de platicar con Adriana González Mateos. Adriana, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, te lo agradezco muchísimo. Es tu nueva obra, Otra Máscara de Esperanza. Sí. Aquí la protagonista, para aquellos que te interesen, es Esperanza López Mateos, una figura femenina que yo creo que fue un poco dejada de lado de la vida nacional, pero me gustaría hablar de varias cosas contigo, Claro, Adriana. adelante. En primer lugar, ¿qué hay de esto de manejar los mitos de la historia nacional a la hora de hablar de las novelas? Los mitos, ¿me podrías aclarar un poco en qué estás pensando? Estoy pensando en esto. Es difícil para nosotros, bueno, yo lo veo desde esta perspectiva, que encontremos protagonistas de la vida nacional, que sean mujeres y mujeres modernas fuera del estereotipo que nos venden los medios. Y entonces, aquí estamos hablando de desmitificar a la mujer moderna mexicana a partir de esta novela. A eso me refiero. Exactamente, mira, ahora que me hablas de eso, me parece una excelente entrada porque esa es la principal razón por la que yo empecé esta investigación y escribí esta novela. Yo pienso que hay pocas mujeres en la historia de México. En esta época, digamos, esta primera mitad del siglo XX, tenemos a personajes interesantísimos como Frida Kahlo, Antonieta Rivas Mercado, Tina Modotti, las de siempre, que son personajes importantísimos, pero que pues la verdad es que las contamos con los dedos de una mano, ¿no? Y de pronto yo me empecé a dar cuenta de lo interesante que era Esperanza López Mateos y de su, bueno, pues como de la amplia gama de cosas que hizo, ¿no? De todos los intereses que tuvo, las causas muy importantes en las que participó. Y a medida que empecé a investigar me fui dando cuenta cada vez mejor de que era un personaje que valía mucho la pena para investigar. Y así es como empecé a... empecé la investigación, seguí con ella, y ya que me hablas de los mitos, cuando estabas hablando me recordaste una fotografía que encontré en el curso de esta investigación, que es una fotografía tomada por Gabriel Figueroa, en la que aparece Esperanza con el pelo corto en 1920 y tantos. ¿No? Esto es algo muy notable porque en esa época las mujeres se cortaron el pelo por primera vez. Hasta entonces era tradición, se usaban peinados tradicionales, trenzas, y fueron muy perseguidas las mujeres que se cortaron el pelo. Incluso hay una historia terrible de que las atraparon afuera de una preparatoria y las metieron al baño de hombres y les cortaron el pelo a la fuerza. Las raparon a fuerza ya porque se habían atrevido a cortarse el pelo. Entonces, bueno, aunque ahora nos puede parecer que ella estaba buscando un corte de pelo que le hiciera ver bien, en realidad era todo un manifiesto, ¿no? Casi cortarte el pelo y decir que eras una mujer moderna y desafiar a los sectores más tradicionales de la sociedad. En esta forma es como si me parece muy, muy acertado lo que tú dices. Esperanza es alguien que se enfrenta a una sociedad en muchas formas, rompe con lo que se espera de una mujer, porque este ejemplo que te acabo de dar cuenta, ¿no? O sea, ella se corta el pelo, es una mujer que trabaja, es una mujer alpinista, deportista, que hacía exploraciones, excursiones por México. Hay una carta en la que habla de cómo trepó al pico de Orizaba y bajó a rappel al cráter. O sea que era toda una atleta también, una deportista, pero también una mujer involucrada en política, como vemos en su intervención en la huelga de Nueva Rosita. Entonces, bueno, realmente sorprende que haya caído en el olvido de esta manera. Sí, y es que a eso me refiero. O sea, ¿por qué es tan difícil? Me imagino que en tu investigación te diste cuenta, ¿por qué es tan difícil hablar de estas mujeres? ¿Y por qué es tan difícil, no sé, para la noción que tenemos de enseñanza tradicional de la historia, el rescatar a estas mujeres? Porque estamos hablando de alguien que estuvo, bueno, por lo menos en nombre, involucrada con anarquistas, comunistas,
causas sociales, el caso de Nueva Rosita que bien relatas dentro de tu obra, pero ¿por qué es tan difícil el rescatarlas? Te digo esto porque antes de leerlo, pues te dije, ¿yo qué recuerdo de este personaje? ¿Yo qué recuerdo de Esperanza? Y yo lo único que recordaba era vagamente que se especulaba mucho sobre la paternidad de, precisamente, Exactamente. la paternidad que se decía, bueno, igual ambos, el expresidente y ella eran hijos de un extranjero en español, bueno, hay muchos documentos sobre eso, pero específicamente se especulaba sobre eso y nada más. Fuera de eso, no se conocía. Yo creo que es una pregunta importante y es una pregunta que tiene varias respuestas también. En primer lugar, hay una tendencia a que las mujeres desaparezcan de la historia, porque nuestra cultura es una cultura patriarcal, es una cultura de dominio masculino y es lo normal, digamos, ¿no? Que lo que las mujeres hacemos siempre se considera como menos importante, los hombres se ven a ellos mismos, ¿no? Los hombres piensan en lo que hacen otros hombres, en lo que dicen otros hombres y fácilmente ponen en segundo plano lo que hacen, dicen, piensan las mujeres. Esto es una tendencia muy fuerte en la cultura, ¿no? O sea, realmente las mujeres nadamos a contracorriente tratando de, bueno, en primer lugar tú lo sabrás, hay muchas cosas que se oponen a tu trabajo, a tu actividad, y luego ese trabajo y esa actividad quedan en segundo plano, son silenciados, son olvidados. Me parece que Esperanza es un caso que demuestra todo lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, es un personaje muy interesante y es un personaje del que casi no se sabe nada. Sí, y bueno, si ustedes, aquellos que nos escuchan, se adentran un poco más a investigar, a googlear, como decimos ahora, sobre Esperanza López Mateos, pues van a encontrar que fue una importante traductora de un autor que se especulaba también que se supone que era su seudónimo, bueno, eso se especulaba. Y yo lo que recuerdo, y esto es por una afición personal, la novela y la película de La Rosa Blanca, que habla acerca de la hacienda esta que es afectada por la expropiación petrolera, pero creo que dentro de la obra de Traven, creo que esta es la que más me llegó, digamos, por esta cuestión de utilizar perfectamente el sentimiento nacionalista de la época. Y creo que eso también tiene que ver con las filiaciones que tenía Esperanza a la hora de hacer la traducción y bueno, de intervenir en las negociaciones para la filmación, ¿no? Hablas de algo muy importante, ¿no? En primer lugar, Traven es una figura misteriosísima, es uno de los grandes misterios de la literatura mexicana del siglo XX, ya que es un escritor que firma con un seudónimo, B. Traven. Y esto se supone que tú lo leas como un seudónimo, o sea, nunca pretende que ese sea su verdadero nombre. Incluso es interesante llamar la atención sobre la B, porque hay calles que se llaman Bruno Traven, ¿no? Y la gente piensa que era Bruno Traven. Y en realidad este Bruno es una invención porque la mayoría de la gente se siente incómoda con la B. Y dicen, bueno, ¿qué es eso de B? Y ahí en esa B tú ves como la reticencia, la necesidad que tiene él de ocultarse, ¿no? O sea, esto es un seudónimo, pero ni siquiera es un seudónimo que es un nombre completo, sino B. Entonces ya desde ahí él está como indicando su deseo de permanecer en las sombras. Ahora, aquí interviene de una manera decisiva Esperanza López Mateos, porque las novelas se publicaron en alemán. Y circulaban en alemán, circulaban en inglés, y en México hubo una traducción que no estaba autorizada por el autor. Y se había comentado sobre esta traducción, sobre esta novela, y hay que decir que eran novelas muy importantes porque dan una visión de la Revolución Mexicana desde un punto de vista, valga decir, revolucionario y anarquista. Por ejemplo, estoy pensando en La Rebelión de los Colgados, que es una novela que te narra las razones por las que los trabajadores se sublevan.
Y es una novela que te justifica, o sea, te explica esta rebelión y tú simpatizas con los rebeldes. En otras novelas de la Revolución, los rebeldes están vistos como gente inculta, violenta, que no tiene ninguna razón para rebelarse. Ajá. En las novelas de Betraven, al contrario, ¿no? En las novelas de Betraven hay una clara toma de posición en la que se ven las razones de esta sublevación. El biógrafo autorizado de Traven, que es Butke, dice que en realidad Traven era un anarquista alemán que estuvo a punto de ser fusilado en Múnich y que entró a México sin papeles. Ahí te encuentras otra vez con otro misterio, ¿no? O sea, ¿quién habrá sido Betraven? Al final se identifica como Red Marut. Pero pues él no aceptaba esto, ¿no? Él nunca dijo yo realmente soy Red Marut, sino en su lecho de muerte. Esperanza entonces es alguien que desempeña un papel en este juego, ¿no? Ella es la traductora. La historia que cuenta Gabriel Figueroa es que él y otras personas que hacían películas estaban muy interesados en encontrar historias que valiera la pena filmar y dieron con los datos de Traven y es por eso que Esperanza entra en relación con Traven, le escribe y le dice, oiga, yo quisiera traducir sus novelas. En esta versión, Traven contesta, de ninguna manera. Una mujer no puede traducir mis libros. Y ella le dice, bueno, yo voy a hacer una traducción sin ningún compromiso y si no le gusta, no pasa nada, pero si le gusta, pues deme chance. Y así es como empieza esta colaboración entre ellos. A él le gusta muchísimo la traducción, la nombra su agente para América Latina y siguen traduciendo novelas que aparecen en los siguientes años. Entonces, tú me estás preguntando cómo es que cuál es la intervención de ella. Yo creo que es una intervención importantísima porque, como digo, las novelas habían circulado en otros idiomas, estaban en alemán, estaban en inglés, pero son novelas que hablan de México y que hablan de la Revolución Mexicana y de problemas mexicanos, ¿no? La desigualdad social, la explotación de los indígenas, la marginación, y están en un contexto mexicano que es fruto de una investigación que había hecho Traven. Traven había vivido en Chiapas, Traven había conocido gente que trabajaba en las monterías, había hecho entrevistas. De hecho, él había sido hostilizado por estos grandes terratenientes y esta es una de las razones por la que no quería ser identificado. Al principio su resistencia probablemente no tuvo tanto que ver con una mujer no me puede traducir, sino con qué peligro puedo correr si estas novelas circulan en español, ¿no? Y entonces creo que esto contribuye a entender el juego que desarrollaron Esperanza y Traven, ocultando sus identidades y jugando a quién será el verdadero autor, será la verdadera autora ella, será el verdadero autor él, quién es él, dónde está escondido, etc. Y te mencionaba Rosa Blanca en especial, porque creo que aquí, más que el sentimiento nacionalista, lo que Traven maneja en su obra es también el sentido de pertenencia, que yo creo que él añoraba ante ver su exilio forzado, y el sentido de pertenencia que tenía la gente que llegó a rodearlo, ¿no? Porque creo que comentan que por ahí estuvo también en Veracruz, Chiapas, Oaxaca. Entonces yo creo que él experimentaba esto, ¿no? De cómo los mexicanos de aquel entonces sentían más la pertenencia a la tierra que a otro tipo de ideologías que él traía cargando desde el exilio, ¿no? Pienso que hay esto es interesante porque hay una construcción de esto en la novela, ¿no? De el arraigo de la comunidad indígena en la tierra y de esto como una fuente de una cultura arraigada en la tierra, en este sentimiento de pertenencia, que aparece como una manera de resistir a la transnacional que se quiere apoderar de la tierra para explotar el petróleo. Y
Yo pienso que sí tienes mucha razón en que Draven, al ser un exiliado que vivía en la clandestinidad, probablemente sí se sentía atraído por esta cultura tan arraigada y tan tradicional y tan ancestral. Al mismo tiempo creo que Draven venía de un pasado revolucionario y estaba también muy interesado en seguir pensando eh, en sus ideas políticas, ¿no? Seguir desarrollando sus ideas políticas y proponiendo alternativas y proponiendo posibles focos de resistencia, como sería la cultura indígena descrita en la Rosa Blanca. Y yo creo que parte del encanto de Esperanza, bueno, del personaje en tu obra, es que guarda todavía ese velo de misterio. Para los que nos escuchan, les cuento, todo empieza con, bueno, se da a conocer su supuesto suicidio y lo entrecomillo porque sí, esa idea es la que manejas durante toda la obra, el supuesto suicidio, pero parte del encanto de este personaje es eso, de lo que da a entender de las medias verdades que se saben, pero también de nuestro agente del Ministerio Público, que también es un personaje encantador, Aldama. Y creo que nos estás mostrando también esa parte que creo que a algunos estudiantes de Derecho les va a llamar la atención, de cómo la figura del Ministerio Público nos ha transformado y sigue siendo la misma. Tal vez nosotros tengamos un estereotipo, pero creo que no ha cambiado en el sentido de cómo es su relación con los implicados en el homicidio y cómo es su relación también con todos aquellos, con Salvador Novo, por ejemplo. Que esa anécdota fue de las que más me gusta. Bueno, te quiero contar otra anécdota que aparece en la novela, aunque no se dice el nombre. Cuando Aldama encuentra cuando Aldama llega y encuentra el cadáver y empieza a hacer como toda su primera pesquisa en torno al cadáver, se menciona que hay un gringo que acaba de matar a su mujer. Ajá. Y que dijo que con un puñado de dólares le tapaba la boca a cualquiera porque en México todos eran corruptos. Esto en la novela es un pequeño comentario que no tiene demasiada importancia, pero es la historia de William Burroughs, que mató a su mujer unas pocas semanas antes de la muerte de Esperanza López Mateos. Esto es una coincidencia que yo me encontré al hacer la investigación. ¡Wow! Perdón que te interrumpa, pero ahora que hablas de eso, hay otros personajes históricos que sin querer se relacionan con Esperanza. Y ahora que mencionas este autor, voy aquí a comentar algo de la competencia, así es que si los de Océano lo quieren editar. Hay un caricaturista mexicano que sus siglas son BEF y que escribió un libro que se llama Uncle Bill. No lo conozco. Es acerca de este autor y de cómo fue este escándalo de haber sido acusado por haber asesinado a su esposa. Bueno, él realmente mató a su esposa de un tiro en una fiesta. Según ellos jugando, le dijo que se pusiera una manzana en la cabeza y le disparó y la mató. Y la realidad es que lo sacaron de la cárcel inmediatamente, retrasaron el juicio durante muchísimo tiempo y finalmente se dictaminó que había sido un accidente. Aquí intervino un abogado famoso por su corrupción llamado Bernabé Jurado, que sacó a Burroughs de la cárcel. Es decir que pues la historia de la corrupción en esos años es así. Uh-huh. Este es un caso que sucede prácticamente al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es algo que yo aproveché para hablar del dilema en el que se encuentra Aldama, que por una parte, bueno, es un agente del Ministerio Público que no es una persona especialmente corrupta, ni mucho menos, uh-huh. pero que sabe que su misión no es descubrir la verdad, sino más bien sostener la versión oficial. Sí, exacto. Y yo creo que ese es un paradigma que sigue prevaleciendo en nuestro sistema de justicia, ¿no? El sostener algo, aunque no sea verdad. Y perdón por hacer esa aseveración, pero recuerdo otro tipo de anécdotas que hemos tenido en nuestra historia reciente, y creo que esa ha sido la idea que siempre ha persistido. Yo pienso que ese es tan así como tú dices, que yo diría que esa es la cultura
de la Ciudad de México. Nosotros escuchamos una versión oficial, inmediatamente desconfiamos de la versión oficial, pensamos que deben estar encubriendo algo, que seguramente ocultan información, que los datos que nos están dando no checan. Todo esto, bueno, por supuesto que en el momento en que sale la novela, todos tenemos muy fresco el caso de Ayotzinapa y lo que ha pasado, que es justamente eso, ¿no? O sea, la versión oficial no nos satisface. Nosotros estamos dispuestos a desconfiar de lo que dicen las autoridades. Pienso que esta es una responsabilidad de las autoridades. Pienso que esto tiene que ver con una tradición así de que las autoridades han hecho cosas como este caso de William Burroughs que estamos citando y que está perfectamente documentado. O sea, William Burroughs sabe que él mató a su mujer, sabe que, bueno, tiene una responsabilidad en eso y sabe que con dinero va a salir de la cárcel. Así, nosotros sabemos miles de historias así, ¿no? Eso es lo que nosotros aprendimos. Yo pienso que ahí hay una responsabilidad muy fuerte por ir limpiando eso y creando un ambiente de mayor confianza entre nosotros, entre la población, ¿no? Que no tenemos ningún motivo para creer. Y volviendo a nuestra protagonista, y que te digo que me quedé maravillada por la otra imagen que necesitamos, y yo creo que a eso se refiere con la otra máscara de esperanza, es su participación como una mujer moderna mexicana, y lo que te decía al principio, o sea, chocando totalmente con el estereotipo que se quería imponer de la mujer mexicana en aquel momento. Ella era una mujer moderna, en pocas palabras, ¿no? Pero aparte de eso, la otra inquietud que traía, y te digo, traía yo varias aquí, llegaste a investigar cómo fue in situ, es decir, ir a Coahuila y investigar cómo fue su participación con los mineros de Nueva Rosita, porque aquí nos cuentas, sí, de reuniones que hubo, algunas cartas, donde relataba sus encuentros, incluso hay 2, 3 líderes que llega a mencionar, pero yo creo que hubiera sido interesante, y no sé si lo llegues a considerar más adelante, platicar con aquellos que, si son sobrevivientes o hijos de los sobrevivientes, de cómo fue su participación activa en Nueva Rosita. A mí me pareció muy interesante eso, y hubo un momento en que lo intenté, pero la persona con la que yo estaba hablando de la huelga de Nueva Rosita me dijo, es que ya pasó mucho tiempo, ya es muy difícil encontrar a la gente, y entonces yo leí las crónicas de la huelga, sí, escritas por Mario Gil y por José Revueltas, y ahora, hoy precisamente, alguien me escribió diciendo que su padre era un pasante de medicina que atendió a los huelguistas cuando estuvieron en México, porque algunos llegaron enfermos. Y entonces el padre de esta amiga mía, que de pronto ahora resulta que sí estuvo participando en la huelga de esta manera, ¿no? De manera que yo creo que hay muchas preguntas que van a seguir activas y que se van a resolver, o a lo mejor no se resuelven, pero voy a ir sabiendo más información. Claro, porque para aquellos que son más jóvenes que nosotras, sí. No tendrán presente así como que movimientos sociales importantes, y de los movimientos sociales importantes tenemos pues precisamente los ferrocarrileros, los mineros, y en especial estos dos grupos que eran gremios importantes para aquella época, 50, 60, fueron precisamente de donde vinieron después el movimiento de médicos, luego el movimiento estudiantil, etcétera. O sea, estamos hablando de movimientos importantes, movimientos sociales importantes. Por eso te comentaba esto de que sería interesantísimo que pudieras tener de primera mano esos testimonios, tal vez a través de los hijos o los nietos, ¿no? De estas personas que participaron de alguna forma. Pero, por supuesto, claro. Bueno, y ya para finalizar, y yo me encantaría extender hablando de esperanza, ¿qué fue lo que dejaste de lado para ya así enfocarte de lleno a redactar la obra? O sea, me imagino que encontraste muchísima información. Mira, ojalá hubiera encontrado muchísima información. En realidad es una investigación difícil porque, como te digo, el acceso a los mineros, por ejemplo, no es tan fácil, ¿no? Han pasado, esta huelga fue en 1950-51, es decir, que han pasado 60 años, 60 y tantos años. La gente que participó, pues es dificilísimo
no sé si habrá sobrevivientes de la huelga, están sus hijos, es difícil localizarlos, la propia gente que conoció Esperanza, o sea, la gente que conoció Esperanza, pues ya quedan unos pocos. Por ejemplo, mi mamá. Mi mamá conoció Esperanza, pero Esperanza murió cuando mi mamá tenía 11 años. Es decir, que pues la visión que tenía mi mamá de Esperanza es, por una parte, muy de un niño, una niña que ve a una señora, ¿no? O sea, no sabe sabe muchas cosas, pero hay muchas otras cosas que pues nunca se le ocurrieron. Y luego, además, la gente a veces no te quiere contar las cosas, hay archivos a los que no pude llegar. Te digo, fui a la hemeroteca a buscar la historia de los reportajes publicados por Antonio Rodríguez que sostenían que Esperanza era la autora de las novelas, y esos tomos de la revista. Ese tomo de la revista no existe en la hemeroteca, ¿no? O por lo menos el día que yo fui me dijeron, no, ese tomo está perdido, no lo tenemos. No es tan fácil hacer esta investigación, ¿no? Y hubo un momento en que yo pensé, bueno, lo que yo puedo hacer ahorita es presentar hasta dónde he llegado. Y la mejor manera de hacerlo es escribir esta novela, que precisamente por eso presenta muchos hechos reales que están documentados, y al mismo tiempo, al ser una ficción, pues se permite lanzar hipótesis, jugar un poco con la imaginación, hacer preguntas de las cosas que todavía no he podido encontrar. Y yo creo que era necesario hablar de una mujer contemporánea, insisto, moderna, para tener ya, digamos, dentro de la vida íntima nacional, a alguien que sí vale la pena. ¿A qué me refiero a eso? Porque tenemos novelas X o libros sobre ciertas personas que tuvieron cierta relación con presidentes de México y que no necesariamente fueron, que tuvieron alguna valía, a eso me refiero. Y entonces yo creo que viene oportunamente el libro sobre Esperanza, y yo espero que puedas hacer algo más, Adriana. Bueno, pues espero yo también, ¿verdad? Digamos que esto continuará. ¿Cuáles son tus siguientes planes después de Otra Máscara de Esperanza? Mira, por el momento, como te digo, la investigación llegó hasta ahí, y yo dije, bueno, este es el momento de escribir la novela. Ahora empiezan a surgir otras posibilidades, ¿no? Y creo que sí, creo que llegar a escribir más sobre Esperanza es algo muy atractivo para mí, y yo espero continuar con esto, pero bueno, también creo que cosas muy importantes ya están aquí, ¿no? Ya está aquí como un resumen de toda esta discusión sobre quién habrá sido el verdadero padre, un recuento de su trayectoria, todas estas preguntas sobre su muerte. Entonces, bueno, por una parte he llegado hasta aquí, y como tú dices, aquí se abren otras preguntas. Claro. ¿Algún correo electrónico, Twitter, Facebook, etcétera, para que los chicos se puedan contactar contigo o puedan ver dónde pueden ser las siguientes presentaciones? Claro que sí. Mi página en Facebook está con mi nombre, Adriana González Mateos, y me pueden localizar ahí en esta página de Facebook. Sobre todo, ¿no? Hay un correo electrónico también que sería lg212@nyu.edu. Okay. Edu, acuérdense. Edu, exactamente. Ahorita sigues dando clases en la Universidad de la Ciudad de México, creo. Sí, claro que sí. Aunque ahorita las clases no han empezado, empiezan la semana próxima. Ok. Bueno, si alguien quiere aventurarse a buscarte en la Universidad de la Ciudad de México, porque ahí impartes clases. Y yo espero que Otra Máscara de Esperanza te traiga más reconocimientos de los que ya tienes hasta la fecha. Yo, la verdad, en lo personal, disfruté mucho la lectura, y te digo, bueno, N cantidad de cosas que fui encontrando y redescubriendo sobre este gran personaje. Adriana, muchas gracias. Muchísimas gracias, te agradezco la entrevista, y yo también podría seguir hablando, platicando contigo. Claro. Muchas gracias. Gracias.